muy claramente. Según fuentes del Ministerio Público, al menos se pediría prisión preventiva para la cuñada del presidente de la República y para el alcalde de Anguía, José Medina, sindicado como el cajero del presidente Castillo, por nada menos que Bruno Pacheco. Vamos a ver qué sucede porque el doctor Espinosa dice que no hay razones suficientes para este pedido. Hay opiniones legales distintas, como la de ayer, el doctor Roy Gates o el doctor Luis Lamas Puccio, que consideran que sí, que más bien a partir de esta pérdida, extravío de imágenes de las cámaras de Palacio de Gobierno, del día y hora exacta en que la Fiscalía, la Policía va a buscar a detener a Jennifer Paredes, constituirían de alguna manera para el Ministerio Público que hay un intento de obstruir, de encubrir a las personas, obstruir la justicia, y por ahí le dan argumentos necesarios a la Fiscalía para solicitar esta prisión preventiva. Vamos a ver qué es lo que sucede. En realidad, la detención preliminar de Jennifer Paredes, si los cálculos no me fallan, culmina el día sábado y mañana viernes acaba para José Medina y los hermanos Angie y Hugo Espino, así que vamos a ver qué hace la Fiscalía. Pero ahora sí, las reacciones de la presentación del presidente del Consejo de Ministros en el Pleno del Congreso. Estamos con ya la congresista Adriana Tudela, vocera de Avanza País. Congresista Tudela, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Omar. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted. Y quería empezar, a ver, usted le hace una serie de cuestionamientos durante el debate directamente al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres. Y él, en la breve respuesta que tuvo, me parece que tuvo 5 minutos, la menciona, pero dice que no le va a contestar y justifica el no responderle. Uno, en su edad, se basa en su edad, que usted es joven, es una congresista política joven, y se basa en que usted supuestamente no tiene experiencia. Y debido a que es joven y no tiene experiencia, no le va a contestar. ¿Qué le contestaría usted al primer Aníbal Torres? Bueno, lo que yo he cuestionado respecto no solo a este gabinete, sino a este gobierno, es que no tienen realmente una vocación democrática, sino que pretenden lograr sus objetivos imponiendo las cosas, satanizando a la oposición, que no son capaces de admitir que de repente en una democracia no todo el mundo va a estar de acuerdo con ellos, y hacen llamados a movilizaciones ciudadanas para poner de rodillas a sus críticos y a sus opositores, y que ante un gobierno con una clara vocación totalitaria no es posible realmente un diálogo democrático, y que no podemos olvidar todas las acusaciones que tiene el presidente y el desastre que ha terminado siendo este gobierno en el corto año que tiene, ¿no? Y si su única respuesta frente a estos cuestionamientos es que soy congresista por primera vez y que soy joven, la verdad es que no tiene mucho que decir a su favor. Así es. A ver, y sobre el tema en particular, usted mencionó algo interesante durante el debate, porque Aníbal Torres, el premier, va hoy día al Congreso de la República a explicar por qué dijo lo que dijo, porque dijo que si movilizan a 50 más con el mismo entusiasmo, se puede poner de rodillas a la oposición. Y él responde que él usó un condicional, no un supuesto. Imagínense. ¿Esto le parece convincente, que él no invocaba la movilización, sino que se ponía en un supuesto? No, en lo absoluto, no ha sido para nada convincente, y creo que sus declaraciones durante la semana pasada han sido muy alarmantes, no solo para el Congreso, sino que creo que para la ciudadanía en general, y el hecho de que pretenda venir al Pleno del Congreso de la República a decirnos que en realidad no dijo lo que dijo porque utilizó el condicional, es un poco una falta de respeto hacia la representación nacional, ¿no? Finalmente no logró dar ninguna explicación medianamente razonable, y queda clarísimo que sí se está desplegando un plan de movilización ciudadana para poder imponer a través del caos lo que ellos saben que no pueden conseguir a través de los mecanismos democráticos, ¿no? Por ejemplo, la Asamblea Constituyente, que ya han intentado presentar un proyecto de ley en el Congreso que se llevó al archivo porque la mayoría cree que la Constitución se tiene que respetar y que se tiene que reformar a través de los mecanismos que ella misma contempla. Y como saben que no van a poder lograr ese fin por los mecanismos democráticos, lo que pretenden hacer es azuzar a sectores de la población para bypasearse los mecanismos democráticos, y eso es algo muy preocupante y que no deberíamos admitir bajo ninguna circunstancia. ¿Pero realmente cree que haya efectivamente una movilización azuzada por el gobierno que termine, no sé, afectando digamos, de manera física ya al propio edificio del Parlamento? No sé si afectando de manera física el edificio del Parlamento, pero creo que sí la intención
de este gobierno es generar un rechazo institucional al Congreso de la República, y lo podemos ver no solo con lo que ha sucedido la semana pasada, sino en estos consejos de ministros descentralizados que se están realizando a lo largo y ancho del país con dinero de los peruanos, en los cuales se habla constantemente de la Asamblea Constituyente, el cierre del Congreso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si eso, digamos, se vaya a traducir necesariamente en una agresión física al Parlamento, pero definitivamente afecta la institucionalidad democrática del país y es muy peligrosa. ¿Cuál debería ser la acción política siguiente del Parlamento? Y se lo pregunto por la parte final, cuando responde el premier Aníbal Torres. Él dice textualmente: si ustedes consideran que mi presencia es perjudicial, bueno, tienen la posibilidad de censurarme. Sí, bueno, yo personalmente considero que hace tiempo que se debió censurar a Aníbal Torres. Esto es algo que aún no lo hemos discutido formalmente al interior de mi bancada, aunque entiendo que el sentimiento mayoritario en Avanza País es proceder a una moción de censura. Y creo que es importante que desde el Congreso de la República y sobre todo desde la oposición exista una reacción frente a este gobierno, ¿no? Porque finalmente las acciones de este gobierno sí significan un ataque a las instituciones, un ataque a los principios constitucionales y un debilitamiento de nuestro sistema democrático que tiene que ser atendido por parte del Congreso. Y creo que nosotros debemos estar en la capacidad de ser un contrapeso real y de ejercer control político frente a este gobierno. De lo contrario, nos vamos a convertir en una oposición más que nada discursiva que no es capaz de fiscalizar y de ponerle límites a este gobierno. Es decir, sí estaría de acuerdo, ya no ir a un proceso interpelatorio, porque lo que hemos visto no es una interpelación, sino de manera inmediata a una moción de censura contra el premier. Yo personalmente sí, creo que es lo que se tiene que hacer, pero nuevamente es algo que se tiene que discutir dentro de Avanza País y con las demás bancadas también. ¿Y creéis, a ver, el congresista Jorge Montoya incluso ha presentado una acusación constitucional y lo acusa directamente al premier de varios delitos, incluso delito de sedición? Y el premier ha respondido que bueno, que le sorprende incluso de los abogados, los que saben de las leyes, que lo acusen de esto. ¿Usted estaría de acuerdo con impulsar una acusación constitucional contra Aníbal Torres? Bueno, es que yo creo que no son mecanismos mutuamente excluyentes, ¿no? Si el congresista Montoya considera que se debe proceder con una acusación constitucional, eso se tiene que presentar y tiene que ser sometido a evaluación por parte de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, pero el control político del cual es responsable el Congreso de la República no puede ser dejado de lado, digamos, con miras únicamente a presentar acusaciones constitucionales. Finalmente, si es que lo que ha sucedido y lo que ha hecho el ministro Aníbal Torres tipifica o no tipifica como un delito, creo que no debería excluir la responsabilidad que tenemos en el Congreso de ponerle límites a este gobierno, porque claramente está atentando contra las instituciones y está poniendo en amenaza la sostenibilidad de nuestro sistema democrático. Y en términos políticos, ¿cómo analiza la presentación hoy del premier, que fue con todo su gabinete? Incluso hablaron dos defensores políticos también del presidente, como son el ministro de Trabajo, Alejandro Salas, y el ministro de Justicia, Félix Chero. ¿Fue una actitud conciliadora con el Parlamento o más bien una actitud pechadora, retadora? Sí, en lo absoluto podría hablarse de una actitud conciliadora, más bien han venido a victimizarse y a decir que le están extendiendo la mano al Congreso, pero al mismo tiempo generando ataques e insultos, y creo que eso es parte de lo que ya sabemos que es este gobierno. No tienen vocación democrática y el diálogo democrático para ellos no es una herramienta ni un medio al cual van a recurrir para conseguir sus fines. ¿No hubiese sido, digamos, ya dejando un poco de lado a la presentación del premier, vamos a ver si avanza o prospera una moción de censura, la interpelación al ministro de Vivienda, al ministro de Transportes, Heiner Alvarado, por su gestión como ministro de Vivienda, que estaba incluido en una investigación nada menos que por organización criminal? La Fiscalía lo coloca como cabecilla o teniente de esta supuesta organización. El Congreso quizá no se está retrasando mucho con ver esta acción que ya ha sido presentada además.
Si nos estamos retrasando, sí, de hecho debería haberse dado cuenta de la moción de interpelación en la sesión de hoy. Lamentablemente la sesión se levantó antes de poder llegar a ese punto en la agenda y lamentablemente esto retrasa la interpelación por lo menos 2 semanas más porque la siguiente semana es semana de representación. Y creo que esta es una crítica que le hace la ciudadanía al Congreso, una crítica muy válida, que es que no estamos actuando con la suficiente firmeza ni con la suficiente celeridad cuando se trata de fiscalizar al gobierno. Claro, porque, a ver, cuando ya uno hace la evaluación de resultados del propio Parlamento, más allá de lo verbal, de los dichos, de los ataques de un lado y de otro, las acciones concretas como interpelar, censurar, no se están dando, ¿no? No hay mucho movimiento en acción, mucho verbo, poca acción. Sí, yo comparto tu análisis y de hecho es una crítica que yo vengo haciéndole al Congreso y a la oposición en específico desde hace ya varios meses, ¿no? Que finalmente la oposición en la gran mayoría de oportunidades termina cumpliendo un rol meramente discursivo y eso no se termina traduciendo en acciones concretas de control político. Y creo que es momento de que el Congreso y la oposición en particular reaccionen y nuevamente entendamos que es necesario para la supervivencia de nuestro sistema democrático y la institucionalidad democrática ponerle límites a este gobierno que nuevamente se dedica exclusivamente a atacar la institucionalidad. ¿Y qué opina del proyecto de ley que presentó su colega, el congresista Elvis Vergara, de Acción Popular, en pleno debate, ¿no? Saca incluso el proyecto para plantear el adelanto de elecciones? Dicho sea de paso, el congresista Diego Bazán, de su bancada, me parece que ha sido uno de los primeros, junto a Susel Paredes, en plantear lo mismo. ¿Cree que hay más voces en el Congreso o esto es parte también de este espectáculo político que vemos? Bueno, yo personalmente no creo que el adelanto de elecciones, es decir, que se vayan todos, signifique una solución real a lo que estamos viviendo, porque creo que finalmente la crisis política que vemos hoy no ha surgido de un día para otro, sino que ha sido producto de un deterioro institucional acelerado y progresivo, ¿no? Entonces creo que si realmente queremos solucionar nuestros problemas y ver cambios en la política, tenemos que cambiar la forma en la cual hemos venido haciendo las cosas y parte de ese cambio implica no seguir aprobando estas soluciones inmediatistas, parches, para salir del problema rápidamente, pero que sabemos que en el mediano y en el largo plazo nos traen más problemas. Y creo que el adelanto de elecciones, digamos, el que se vayan todos, genera un nivel de incertidumbre y de inseguridad jurídica que lo único que van a hacer es resquebrajar aún más nuestro sistema democrático. Yo considero que la salida lógica y la salida constitucional a esta crisis es la vacancia presidencial y creo que eventualmente vamos a tener que ir a un proceso de elecciones generales antes del 2026, pero que no podemos recurrir al que se vayan todos de manera inmediata porque básicamente implica repetir el mismo plato que ya tuvimos hace un año y no creo que necesariamente eso nos vaya a dar mejores resultados, ¿no? Y creo que también algo que es importante decir es que el que se vayan todos diluye las responsabilidades políticas que existen o que están generando esta crisis. Y creo que si decimos que se vayan todos, eso significa todos son responsables y por lo tanto nadie es responsable y creo que eso es un mensaje político que no deberíamos estar mandándole a la ciudadanía. Sin embargo, la otra salida, que parecería, bueno, quizá la más rápida, que es la vacancia presidencial, y que asuma pues la vicepresidenta, si es que no prospera la acusación constitucional que tiene en su contra, no parece muy probable en las próximas semanas o meses, porque entiendo, y lo reconocen muchos congresistas de oposición, no tienen los votos, no tienen los 87 votos. Entonces, como que el país ha entrado en una situación muy extraña, esta tensa calma donde, insisto, se dice mucho, y nada se mueve mucho, al menos en el plano político. Otro es el escenario judicial, ¿no? Sí, es cierto que actualmente no existen los 87 votos. Es un desafío conseguir los 87 votos. Creo que acá nadie pretende engañar a la ciudadanía. No va a ser fácil y sobre todo es difícil porque para llegar a los 87 votos vamos a necesitar votos de las bancadas que, digamos, hoy operan como aliadas del gobierno oficialista, ¿no? Pero yo no creo que sea un imposible y evidentemente no creo que vaya a suceder en el futuro inmediato, pero creo que es una tarea que sí podemos asumir y que tenemos la responsabilidad de asumir, porque creo que la vacancia es la salida que tal vez menos daño institucional genera y menos incertidumbre genera, porque eso nos llevaría, digamos, a un periodo de transición y un eventual adelanto de elecciones, pero, digamos, con cierta certidumbre y con cierta certeza respecto a lo que va a suceder.
Y no es el momento, porque usted misma lo menciona, ¿no? Que, claro, al adelanto elecciones y volvemos a tirar los dados, pero con el mismo esquema político, y nada nos garantiza que las cosas vayan a cambiar mucho con nuevos actores. Y no es este Congreso el llamado a aprobar ciertas reformas al sistema de partidos políticos. A ver, ¿cómo mejoramos la manera de elegir a nuestras autoridades? Exactamente, y de hecho yo he presentado un paquete de proyectos de reforma política que justamente buscan atacar ese problema, ¿no? Yo creo que la forma en la cual elegimos a nuestras autoridades finalmente tiene un impacto en la calidad de las mismas. Y creo que el sistema de representación proporcional a través de listas parlamentarias nos está generando un problema de poca representación, una representación muy diluida en la cual nadie sabe quién representa a quién. Y por eso he planteado un proyecto de ley que ya está en la Comisión de Constitución para elegir a los congresistas a través de distritos electorales uninominales, es decir, distritos electorales más pequeños, cada uno de los cuales tiene a un representante en el Congreso de la República. Y creo que eso finalmente va a fortalecer la relación de representación y eso va a tener un impacto también en el nivel de institucionalidad del Congreso y sobre todo en generar mayor cercanía entre la ciudadanía y sus representantes políticos, ¿no? Y ese es uno de los proyectos que he presentado. También he planteado otro que busca renovar el Congreso más frecuentemente, cada 2 años y medio, para que sea el ciudadano quien pueda evaluar la labor de su congresista y reelegirlo si le parece que lo está haciendo bien o reemplazarlo por otro si cree que lo está haciendo mal. Y estos son proyectos que actualmente están en la Comisión de Constitución y se deberían estar viendo durante las próximas semanas. De hecho, la Comisión de Constitución ya se instaló el día de hoy y otro de los proyectos de reforma política que considero que es importante es el de bicameralidad, que ha quedado en suspenso y que espero que pueda seguir siendo debatido en esta legislatura. Claro, no quiero sonar muy pesimista, ¿no? Pero nuevamente, justo usted lo menciona, ha quedado pendiente porque tampoco se tuvieron los votos para aprobarlo de la manera que se necesitaba y si quisieran aprobarlo tendrían que ir a un referéndum porque se aprobó por mayoría simple. Entonces, pareciera que los proyectos importantes y de fondo que usted menciona y que usted ha planteado incluso ni siquiera tienen el consenso suficiente con este Congreso, ¿no? Sí, porque finalmente son cambios bastante importantes, ¿no? No son cambios menores y creo que siempre se va a generar cierta resistencia a los cambios. La propuesta de bicameralidad en particular no llegó a los 87 votos necesarios para ser aprobado en 2 legislaturas en el Congreso. Como tú bien mencionas, la otra alternativa es que sea aprobado vía referéndum y yo creo que eso es algo que no debemos descartar. Muchísimas gracias, congresista. Como siempre, es la congresista Adriana Tudela, vocera de Avanza País. Y bueno, para hacer el análisis, sobre todo constitucional, legal y también político, estamos con el doctor Víctor García.